Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Y bienvenido nuevamente a otro capítulo más de tu podcast Hablemos de tus ojos, el podcast en donde platicamos de todo lo relacionado con temas de salud visual. Para el tema de hoy, el tema del desprendimiento de retina, uno de los temas de urgencias oftalmológicas más importantes y quizá más frecuentes que hayas escuchado. Me permití invitar a una persona especial, la doctora Daniela Zapata, que nos acompaña el día de hoy. La doctora Daniela Zapata es especialista en oftalmología y además realizó una alta especialidad en cirugía de retina y vitrio, y el día de hoy se encuentra presente en Tuxpan, Veracruz, en donde lleva su práctica privada. Daniela, bienvenida a este episodio. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarme el día de hoy. Y vamos a estar platicando sobre todo lo relacionado con una de las urgencias oftalmológicas más importantes de transmitir conciencia, que es el desprendimiento de retina. Antes de meternos de lleno a este tema, pues creo que a lo mejor sería conveniente que nos explicaras o cómo le platicas tú a tus pacientes qué es la retina, propiamente en qué parte de nuestro ojo se encuentra. Bueno, la retina es la capa más interna del ojo y está compuesta por tejido nervioso. En este tejido nervioso se encarga de captar la luz y en ella se generan una serie de reacciones químicas, eléctricas y transforman esta luz en un impulso nervioso. Entonces, la retina se encarga de llevar este impulso nervioso a través del nervio óptico y de las vías ópticas hasta el cerebro para que se transforme en una imagen. Buenísimo. Oye, y ya entonces propiamente, no sé si puedas platicarnos en qué consiste un desprendimiento de retina, porque ahorita vamos a platicar un poquito más de los síntomas y todo, pero de repente cuando se acercan con nosotros, nuestros pacientes nos dicen es que se me cayó la retina o se separó la retina. O sea, propiamente, ¿en qué hablamos de un desprendimiento de retina? Bueno, una cosa importante antes de pasar a lo del desprendimiento de retina es también poder identificar que a grandes rasgos la retina la podemos dividir en dos partes, en la retina central y la retina periférica, ¿ok? La retina central, que el nombre médico es la mácula, es la parte de la retina encargada de la visión detallada. Y la retina periférica, pues como su nombre lo indica, es la encargada de la visión periférica y de la visión en condiciones de poca luz. Entonces, esto es un punto importante porque cuando un paciente llega, porque me ha tocado, que dice, no, es que me dijeron que se me desprendió la retina, se me cayó y se me cayó la mácula y que es urgente. Entonces, aquí cabe mencionar por qué hacer esta distinción. Pero bueno, regresándonos un poquito, el desprendimiento de retina es la separación de la retina del resto de las capas del ojo. El ojo en la parte interna está, digamos, lleno o tiene contenido un gel que es el gel vítreo. Entonces, este gel vítreo tiene como una consistencia como acuosa, gelatinosa. Entonces, cuando la retina se desprende, existe un desgarro o una ruptura de la retina que permite que este gel vítreo entre por debajo de la retina y la separe del resto de las capas del ojo. Entonces, y dependiendo cuál es el grado del desprendimiento, son los síntomas que va a presentar el paciente. Cuando es un desprendimiento, sobre todo de la retina periférica, el paciente es cuando va a experimentar alteraciones visuales, sobre todo en la periferia, como si le faltara un pedazo de su visión. Cuando ya está involucrado el centro del ojo, es cuando el paciente va a percibir que la visión baja de forma importante. Esta es la importancia entonces de la diferencia entre las dos como zonas de la retina que nos platicas, ¿no? Entre la zona central y la zona periférica. Así es. Entonces, como para aterrizar un poquito los síntomas que presenta una persona que conlleva un desprendimiento de retina, ¿cuáles mencionarías? O a lo mejor depende de la zona en la que se empieza a desprender. No sé si puedes platicarnos un poquito de cómo alguien lo puede identificar.
Sí, claro. Una de las cosas más importantes es nosotros tener conocimiento de cuáles son los síntomas o cómo nosotros podemos saber si estaba gestionándose un desprendimiento de retina en nuestros ojos. Y de los síntomas principales que nosotros podemos informarle a los pacientes son la presencia de destellos de predominio en la retina periférica. Esto se conoce como fotopsias. Otro de los síntomas que podemos encontrar es la presencia de flotadores o de mosquitas. Hay personas que ya los ven en ocasiones, pero estos van a aparecer como en aumento de número, van a aparecer muchos y estos no se van a quitar. Esos son los dos primeros síntomas que podemos o que preceden a la baja visual. Ya cuando un paciente tiene baja visual importante es cuando el desprendimiento de retina ya es bastante extenso o podría ya estar incluyendo la parte central del ojo. Perfecto. Oye, algunas personas tienen más factores de riesgo para que se les desprendan la retina que otros. Sé que a lo mejor en medicina es difícil decir a ti sí y a ti no, y todos eventualmente tenemos que revisarnos, pero existen algunas personas que conlleva un poquito más de riesgo para ellos. Sí, claro, sí. Le digo a los pacientes, todos tenemos riesgo de desprendimiento, aunque sea poquito, nada más por el hecho de tener ojos, ¿no? Entonces, pero sí, tienes razón, hay pacientes que tienen mayor riesgo de desprendimiento de retina y en ellos podemos encontrar pacientes con miopía alta, que ya en alguno de tus otros podcasts estuviste hablando por ahí de miopía alta. Son sobre todo pacientes con miopía alta, pacientes que tienen antecedente de un golpe o de una herida penetrante del globo ocular, pacientes con antecedentes de historia familiar de desprendimiento de retina, sobre todo aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado y pacientes que tienen como alteraciones en la periferia de la retina, como adelgazamientos. Uh-huh. Entonces sería quizá importante que todas estas personas que nos escuchan, que cumplen con esos factores, vayan a una revisión oftalmológica. Y es ahí a lo mejor donde me gustaría tocar también ese tema contigo, ¿no? Digo, cuando nosotros hacemos como estas campañas de ver a tu oftalmólogo al menos una vez al año, pues nosotros como especialistas identificamos a esas personas que tienen factores de riesgo y hacemos esa revisión un poquito más de hincapié en la retina. ¿Cómo se puede a lo mejor prevenir, ¿no? O sea, una persona que nos escucha y que dice, oye, yo tengo una miopía alta o yo tengo un familiar que tuvo un desprendimiento de retina. ¿Por qué es importante que vayan con el oftalmólogo a revisarse? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué identificamos? Si identificamos algo, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, pues la principal forma de la prevención es acudir con tu oftalmólogo. ¿Okay? Es acudir al oftalmólogo para que tu oftalmólogo te realice una revisión oftalmológica completa con la aplicación de gotas para dilatar la pupila. Esto es una de las formas, o mejor dicho, la única forma en que nosotros podemos, como médicos, explorar la periferia de la retina. Una vez que ya la pupila está dilatada, existen dos formas por medio de las cuales nosotros podemos revisar la retina periférica. Una de ellas es por medio de una lupa aérea. El oftalmólogo se coloca un aparato en su cabeza que emite una luz y coloca la lupa aérea sobre el ojo y a eso nos permite ver a nosotros ver la periferia de la retina. Otra de las formas en que un oftalmólogo puede revisar la retina periférica es colocar un lente sobre la superficie del ojo. En los dos casos, la realidad es que es una exploración un poquito molesta para el paciente, sobre todo por la intensidad de la luz con la que se revisa el fondo del ojo. Y la otra, sobre todo en la parte donde se coloca este lente sobre la superficie del ojo, hay que poner gotas anestésicas también, porque este lente es como yo les digo a los pacientes, como si fuera un chupón. Entonces se coloca literal sobre la superficie del ojo y puede llegar a ser bastante molesto porque pues nuestra reacción cuando tenemos algo en el ojo pues es cerrar y con fuerza. Entonces hay que mantener ese lente sobre la superficie del ojo y ir revisando detalladamente toda la periferia de la retina. Y es solamente de esas formas, son las únicas formas en que nosotros podemos
revisar la periferia de la retina. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente en donde nosotros no podemos visualizar la periferia de la retina porque a lo mejor tuvo un golpe y ese golpe le ocasionó algún sangrado y nos dificulta la visualización, porque hablábamos que uno de los factores de riesgo son los golpes, es aquí cuando nosotros podemos ayudarnos de otros estudios diagnósticos, tal es el caso del ultrasonido. Ahí el ultrasonido nos ayuda, nosotros podemos pedir a los pacientes o solicitarles un ultrasonido, sobre todo en esos casos, para poder darnos una idea si la retina o no está desprendida, ya que clínicamente nosotros no lo podemos valorar. De acuerdo. Ahorita que describiste la forma, por ejemplo, en la que nosotros como médicos revisamos a los pacientes, y pues a lo mejor ahí ya, ahorita que nos vamos a empezar a meter ya directamente en lo que hacemos y las estrategias que tenemos para un desprendimiento, pero pues también está el escenario previo, ¿no? O sea, el escenario en el que el paciente tiene los síntomas que ya platicaste, identifica, viene a una revisión oftalmológica, hacemos esta revisión que acabas de describir, y hay ocasiones en las que sí logramos detectar algún factor de riesgo antes de que se esté desprendiendo la retina. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco de en cuanto al láser, ¿no? Porque algunas personas han escuchado de eso y no, pues es que a mí me dieron láser porque tenía un riesgo de desprendimiento de retina. ¿En qué consiste esta estrategia que tenemos? Bueno, entonces, así como lo mencionas, nosotros tenemos un factor de riesgo, tuvimos los síntomas del destello, de los puntitos, a lo mejor todavía nuestra visión no baja, pero ese es el momento indicado. Vamos con nuestro oftalmólogo que nos realiza la exploración con las gotitas para dilatar la pupila y pues bueno, nos dice que nos encontró un desgarro en la retina, ¿no? Entonces, el láser es la principal forma por medio de la cual nosotros podemos prevenir un desprendimiento de retina, o sea, no llegar a un procedimiento quirúrgico, no llegar a subir todas las consecuencias que puede traer un desprendimiento de retina. Pues de láser existen varios tipos de láser, entonces a veces llega a ser un poquito difícil para el paciente cuando dice láser, pues su mente se imagina muchas cosas y es aquí cuando nosotros podemos aprovechar para decirle que es un procedimiento totalmente ambulatorio, que si bien no es un procedimiento totalmente indoloro, puede llegar a molestarles un poco y que es bastante similar a la exploración, que se van a volver a colocar gotas de anestesia, que no hay que guardar ayuno, porque algunos pacientes piensan que hasta se tienen que sacar exámenes de laboratorio y todo esto, que es en el quirófano, y no es en quirófano, no hay necesidad de guardar ayuno, no hay necesidad de hacer pruebas de laboratorio. Y una vez que ya se hizo el diagnóstico de un desgarro, lo ideal es hacer el láser en cuanto antes. Entonces, se coloca el paciente en la misma lámpara donde se hizo la exploración para la revisión y se coloca un lente similar al que les mencionaba con anterioridad para revisar la periferia de la retina. Este lente pues tiene bastante aumento que nos permite a nosotros ver todo adentro del ojo como un poco más grande y de ahí nosotros identificamos el desgarro o la ruptura y damos láser alrededor del desgarro. La finalidad del láser es crear una cicatriz o una adhesión firme entre la retina y el resto de sus capas para tratar de esta forma, una vez que ya cicatrice, entre el gel vítreo por medio de este desgarro y desprenda la retina. Muchos pacientes también tienen muchas dudas que una vez que termina el láser dicen, doctor o doctora, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? La realidad es que pueden hacer todo. O sea, no está comprobado que la actividad física contribuya para generar un desgarro o que avance a un desprendimiento. Sin embargo, muchos de nosotros, pues les hace, a pesar de que estamos conscientes de esto, de repente sí les aconsejamos de que no hacer como actividades muy intensas o muy vigorosas, pero la mayoría de los casos pueden hacer la mayoría de sus actividades sin ningún problema. Y posterior a que ya se realizó el láser, se le pide al paciente que venga a revisiones subsecuentes para que nosotros podamos ir valorando
cómo va la cicatrización de esta huella de láser, y eso puede variar dentro de 2 a 4 semanas. Perfecto, excelente. Y es que justo con todo y que dices que es un procedimiento que, pues, que conlleva una planeación, conlleva un tratamiento que, como bien dices, a lo mejor no es que no se sienta y ciertos cuidados posteriores, pues lo ideal es que podamos detectar a nuestros pacientes en ese momento, ¿no? Porque ya ahorita que nos metamos un poquito más al tema de pues, la forma en la que hacemos las cirugías para desprendimiento de retina, pues ya es una dinámica completamente distinta, ¿no? Me gustaría, si me permites, que empezáramos a tocar ese tema de la cirugía. O a lo mejor antes de tocar ese tema, la pregunta obligada, ¿existe alguna otra forma de tratar ya un desprendimiento de retina como tal, además de una cirugía? Sí, podríamos ubicar como dentro de los procedimientos que existen para un desprendimiento de retina, dentro de los no invasivos hasta los más invasivos, podríamos decirlo así, y de lo no invasivo pues es el láser, pero tenemos ahí todavía uno en medio que no entra como ni cirugía ni como algo no invasivo, que es la neumoretinopexia. O sea, también existe una forma dependiendo, eso es bien importante porque eso sí tiene que ser valorado por un retinólogo, dependiendo de la extensión y las características del desprendimiento y las características del ojo, si nosotros podemos tratar este desprendimiento de retina con la colocación de una burbuja de gas adentro del ojo y después aplicar láser sin necesidad de llegar a tocar el quirófano. Esto lo podemos ubicar como en medio dentro de esto, de toda esta variedad de procedimientos que tenemos para un desprendimiento de retina. En ese no lo podemos hacer en el consultorio o incluso lo podemos hacer en quirófano, pero en la mayoría de los casos se puede hacer sin ningún problema en el consultorio. Ya entra como algo invasivo porque nosotros tenemos que introducir la burbuja de gas en el ojo, inyectarla, y sí puede llegar a ser un poquito doloroso para el paciente. Claro, ya ahí estás tocando e introduciéndote al ojo como tal. Oye, Daniela, y en relación, por ejemplo, ya propiamente a las cirugías, y obviamente siempre que hacemos estos episodios, pues hacemos un pequeño disclaimer de que cada persona es distinta, cada caso es distinto, cada desprendimiento de retina en este caso es distinto, pero no sé si pudieras platicarnos así a grosso modo cómo les platicas tú a tus pacientes, en qué consiste una cirugía de desprendimiento de retina, qué materiales utilizas, así de forma breve como lo platicas tú. Sí, bueno, en cuestión a lo del desprendimiento, regresándonos un poquito al inicio, los desprendimientos, pues como lo mencionábamos, pueden ser con involucro de la mácula o con el involucro del centro o solamente en la periferia. Esto es bien importante ya que eso va a determinar cuánto tiempo nosotros podemos esperar una vez que tenemos un desprendimiento, porque la realidad es que el paciente llega con nosotros le decimos que tiene un desprendimiento y entonces es como que se le viene todo el mundo encima, uno está platicando y como que ellos no están entendiendo porque están como muy asustados. Entonces, sí es importante poder identificar estos dos tipos de desprendimiento porque conllevan a que el paciente tenga mejor recuperación y mejor pronóstico visual en ambos casos. Cuando nosotros tenemos un paciente que no tiene involucro del área de mejor visión, esto es considerado, bueno, los dos son considerados una urgencia, pero aquellos pacientes que no tienen involucro del área de mejor visión o de la mácula, estos nosotros los debemos estar operando entre los primeros 2, 3 días que se hizo el diagnóstico para tratar de evitar que este desprendimiento avance y que el paciente le llegue a bajar la visión. Si el paciente ya tiene, porque me imagino que te ha llegado un paciente así, que ya se le desprendió la retina y nosotros les preguntamos, ¿cuánto tiempo tiene que se le desprendió? No, tengo, no sé, 8 días o una semana que me bajó la visión. Bueno, en este caso sigue siendo una urgencia oftalmológica, sin embargo, nos podemos tomar incluso hasta una semana, 7, 8 días para planear el procedimiento quirúrgico, pero no retrasarlo más.
ya que si nosotros lo retrasamos más, puede quedar una secuela visual en el paciente. Y bueno, y ya entrando a los tipos de cirugía en general, podemos tener dos tipos de cirugía. Una de ellas es el cerclaje escleral, y este puede ser con anestesia general o con anestesia local y sedación, dependiendo del médico, pero las dos formas es válido. Dura aproximadamente de 2 a 2 horas y media, y lo que consiste es donde nosotros identificamos la lesión o la ruptura que ocasionó el desprendimiento y colocamos una sonda de frío o de crío sobre la lesión para congelarla, y esta congelación ocasiona una cicatriz en un futuro. Una vez que ya hicimos esto, se va a colocar una banda, que puede ser una banda de silicón o puede ser una esponja. Esta se va a colocar entre los músculos extraoculares y se va a fijar en las paredes del ojo, a lo blanco del ojo, que es la esclera. Se fija en 4 puntos y se pasa por los 4 músculos extraoculares y se drena el líquido que está debajo de la retina por medio de una punción a través de la esclera, que es la pared blanca. Y en estos casos se repone el líquido que se quitó debajo de la retina. El ojo queda un poquito como con poco tono, y nosotros reponemos este tono ya sea con una burbuja de aire o en este caso, o en otro caso, con una burbuja de gas. Y se da por terminada la cirugía. Una vez que ya se dio por terminada la cirugía, al paciente se le ponen gotas de antibiótico, se coloca un parche, se le dan sus indicaciones donde va a estar utilizando antiinflamatorio, va a estar utilizando antibiótico, y se le dan ciertas indicaciones de cómo debe estar o en qué posición debe de estar. Ahora, entró otra de las técnicas quirúrgicas que podemos utilizar, es una cirugía que se llama vitrectomía, o una cirugía combinada, que es vitrectomía más facoemulsificación. Eso también va a depender particularmente de las características del ojo o de la edad del paciente o del tipo de desprendimiento, cuál de estas dos se va a decidir. En la vitrectomía lo que se hace son tres puntos de incisión, para que por medio de estos 3 puntos nosotros podemos trabajar en el ojo. Es algo similar como para que el paciente se lo pueda imaginar, o las personas se lo pueden imaginar como si fuera como una laparoscopía. Nosotros ahí entramos, metemos nuestros instrumentos para quitar el gel vítreo, sacar el líquido directamente de la zona del desgarro, el líquido que estaba debajo de la retina, y volver a pegar la retina nuevamente desde adentro con la aplicación de láser también. Y en estos casos también se puede dejar una burbuja de gas, o se puede dejar una sustancia que es el aceite de silicón. Eso también va a depender de las características del desprendimiento, de cómo estuvo la cirugía, pero sí es algo importante que nosotros como médicos le tenemos que informar al paciente antes de entrar al procedimiento sobre las posibles, sustancias que se van a dejar adentro de su ojo. Este mismo tipo de cirugía también puede acompañarse, como les mencionaba, con una cirugía de catarata. Pero depende también de cada paciente. De acuerdo. Ahorita que más o menos mencionabas las recomendaciones que se le dan a los pacientes después de la cirugía, creo que a lo mejor también es importante que nos platiques de eso, ¿no? O sea, de qué cuidados, a lo mejor háblanos un poquito de la cuestión de lo de la posición, que a veces es de lo más latoso, porque latoso pero importante. Yo le digo a mis pacientes que el 50% del éxito de la cirugía se hace en el quirófano, y el 50% Sí, claro. la lleva con los cuidados, con lo que el paciente nos tiene que ayudar, ¿no? Entonces, no sé si puedes platicarnos un poquito de las recomendaciones que les das de sus cuidados, los medicamentos. Obviamente cada paciente es distinto, cada caso es distinto, pero así como brevemente. Sí, justo eso, tal cual dices así, yo les digo, vamos a hacer una cirugía de desprendimiento de retina, pero esto es un trabajo en equipo. Yo voy a hacer lo mejor de mi parte, pero si la cirugía llega a salir bien,
necesitamos que usted y su familia hagan el resto del trabajo, porque se puede hacer la cirugía, pero si el paciente no sigue las indicaciones, lo que se hizo en la cirugía puede no tener el resultado que nosotros esperamos. Entonces, como tú lo decías, es latoso, pero es algo que se tiene que hacer. Lo principal, y como en cualquier tipo otro de cirugía, no solamente en los ojos, es seguir al pie de la letra las indicaciones del médico, colocar las gotas en tiempo y forma, y la parte más difícil de este tipo de cirugías es la posición, porque le podemos decir al paciente que se quede sentado o que se quede acostado del lado izquierdo o del lado derecho o que se ponga boca abajo. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente, le transmitimos que tiene que ser esa posición, la respuesta es como, ¿y cuánto tiempo? ¿Y cuántas horas? No, es todo el tiempo. A mí en lo personal me gusta exagerarlo, es decirles todo el tiempo. Si puede comer así, así en esa posición va a comer. No porque así lo vayan a hacer, sino como para tratar de plasmar la importancia que tiene la posición. Y esto es muy importante porque con esa posición hay mayor posibilidad de que la retina cicatrice en su lugar y no se vuelva a desprender. Si nosotros omitimos esta parte, en ocasiones, pues a veces el paciente puede llegar y decirnos, sí me puse en esa posición, pero nosotros nos damos cuenta de que pues no lo están haciendo al pie de la letra. De acuerdo. Y fíjate que también es bien importante y creo que es un tema un poquito más álgido, pero se tiene que tocar. Hablando un poquito del pronóstico, ¿no? Porque ahorita platicaste, por ejemplo, de la posibilidad de un tejido tan frágil, platicaste la posibilidad de un redesprendimiento que se vuelva a desprender. Y también hace ratito que nos mencionabas de los tiempos en los que el paciente llega a consulta con nosotros, en el que nosotros lo intervenimos. Pues creo que es importante también mencionar un poco del pronóstico, qué objetivos buscamos médico-paciente cuando nos sentamos con ellos, qué objetivos buscamos alcanzar con una cirugía de desprendimiento de retina. Pues el objetivo, el principal objetivo de la cirugía es restaurar la visión en la mayor cantidad visual, o sea, recuperar la mayor cantidad de visión que se pueda, porque en ocasiones no lo vamos a lograr, o sea, no vamos a lograr que la visión sea como antes, pero sí la finalidad de la cirugía es recuperar la mayor cantidad visual posible. Y en esta oración que acabo de decir, pues entran muchos factores que pueden acercarnos a la visión que teníamos antes o alejarnos de ella. Como te mencionaba, una de las cosas más importantes es el tiempo. Está comprobado que los pacientes que tienen pocos días, 2, 3, 4, no sé, 5, incluso hasta una semana, tienen muchísimo mejor pronóstico visual que aquellos pacientes que vienen y dicen, no, pues tiene 2 meses que me bajó la visión. Entonces ya después de 2 meses, pues sí podemos llegar a recuperar algo de visión, pero no va a ser la visión que teníamos antes del desprendimiento. Y otra de las preguntas es, ¿y cuánto voy a recuperar? ¿Cuál es la posibilidad? Entonces, yo en lo personal les respondo, no les puedo decir cuánto, porque a mí me gustaría decirles cuánto, pero no es algo que está en mi poder decir cuánto, porque depende de las características también del desprendimiento. Como bien lo dijimos al inicio, la retina es tejido nervioso, y hacer tejido nervioso puede llegar a dejar algún tipo de cicatriz, que eso se traduce en alguna deficiencia visual. Uno de los ejemplos que en ocasiones ocupo con los pacientes, les digo, ¿usted ha visto a alguien que ya no puede caminar o por alguna lesión nerviosa? Y me dicen sí, y le digo, pues algo así es con la cirugía de retina. Cuando pasa mucho tiempo o el daño en el nervio es lo suficientemente importante, a pesar de que nosotros sometamos al paciente a una cirugía, a pesar de que la retina clínicamente, y clínicamente me refiero que nosotros como médicos nos asomemos al ojo y la veamos pegada, eso no se traduce en que el paciente va a ver, porque ya pasó mucho tiempo y pues la retina ya no es capaz de regenerarse
para poder ver nuevamente. Totalmente. Entonces, eso habla de lo delicado que es esta parte del ojo, de la importancia de la detección a tiempo y pues bien importante la plática con el paciente para que tengamos expectativas, ¿no? Cuando alguien te busca para una cirugía, cualquier cirugía de ojos, dígase cirugía láser, dígase cirugía de catarata, pues el paciente viene con cierta expectativa y buscando unos objetivos, entonces hay la importancia de sentarnos a platicar con ellos de eso, ¿no? Así es. Perfectísimo. Daniela, acercándonos entonces ya un poquito al final de este episodio, si tú tuvieras que darles a las personas que nos acompañaron un mensaje final, algo con lo que a lo mejor tú creas que es conveniente que se queden o recalcar alguna de las partes que ya mencionamos, ¿qué crees que sería lo más importante respecto al tema de un desprendimiento de retina? Pues tener conocimiento de cuáles son los síntomas del desprendimiento. Y pues una vez que nosotros tenemos conocimiento de los síntomas del desprendimiento, que son la presencia de los destellos de predominio en la periferia, la presencia de los flotadores o de ver las mosquitas o cambios en nuestra visión periférica, es acudir al médico a la brevedad, porque si nosotros tenemos algún desgarro y es detectado a tiempo, podemos evitar una cirugía. Ahora, si nosotros ya se nos desprendió la retina y ya nos vamos a someter a un procedimiento, hacer el procedimiento a la brevedad, realizar la cirugía a la brevedad, y una vez que ya está realizada la cirugía, seguir al pie de la letra las indicaciones del médico. Eso sería una de las cosas, serían las cosas más importantes. Y bueno, si nosotros no tenemos ni riesgo para desprendimiento, como miopía alta, golpes familiares, pues una revisión una vez al año, nada más. Totalmente. La mejor medicina es la preventiva. Perfecto. Muy bien, Daniela. Pues para concluir, no sé si puedas compartirnos tus medios de contacto, las personas que quieran escribirte, que quieran preguntarte algo respecto a este tema, ¿de qué forma te pueden localizar? Claro que sí, me pueden localizar por correo electrónico. Mi correo electrónico es zapatago@gmail.com. Perfecto. Muy bien. Daniela, pues no me queda más que agradecerte el tiempo, la dedicación en este capítulo, tu expertise. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y pues si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme. Perfecto. Y también quiero agradecerte a ti que nos acompañaste a lo largo de este episodio. Quédate pendiente que se publicarán más episodios de forma constante en Hablemos de tus ojos. Muchas gracias. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.